Bienvenidos, bienvenidas. Disculpad que empezamos con un poquito de retraso porque ahí tenemos un problema técnico para compartir la presentación que la ponente ha realizado. Y si nos disculpáis, la ponente ha decidido volver a entrar. Contamos que somos 36 personas en este webinar y ahora en cuanto esté la ponente haré la presentación. Muy bien, somos casi 40 personas en el webinar. Disculpad, empezamos con retraso, hemos tenido problemas técnicos. La ponente, Dolores Fraga, ha reiniciado de nuevo el equipo y creo ¿Me que ya, escucháis, no? sí, ya está aquí con nosotras. ¿Qué tal, Dolores? ¿Qué tal? Bueno, esto es tremendo, es que tengo un ordenador un poco antiguo que se han habilitado distintas cosas, pero es complicado. Y Muy bien. nosotros es que tenemos webs, ¿no? Y Sí, con sí, Teams sí. funciona bastante bien, pero con Zoom pues ya hay que buscar por distintas, y entré la forma que me parecía, pero me he descargado el Zoom para ejecutarlo y así parece que funciona mejor, ¿no? Perfecto. Dolores, somos casi 40 personas en el webinar de ahora. Madre mía, pues no me lo Así tengo ni que, preparado. Pero así que vamos a empezar con la a ver si me deja presentación. compartir, probamos, ¿eh? Lo Sí, primero. Vale, ahora ya me deja, ¿ves? Entonces tendré que ver dónde lo tengo y dónde se ve. A ver, si lo tengo puesto, voy a cerrar. Es decir, que lo tengo aquí, pero no se me ve. A ver si me podéis ayudar, porque yo no veo que me deje compartir. Las ventanas. Ahora se ve. ¿Lo veis? sí. Sí, Dolores, sí. Bien, pues te parece, Dolores, empezamos. Voy a hacer la presentación. Bueno, pues de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar del año Reddit organizado por Aquas. Hoy contamos con la presencia de Dolores Fraga, que nos hablará sobre Retevalmed. Dolores Fraga es la actual subdirectora general de Farmacia de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia y secretaria de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. Es también coordinadora del Grupo Génesis de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, había sido farmacéutica del Hospital General La Mancha Centro y cuenta con una amplia experiencia en la evaluación de fármacos. Ahora sí, Dolores, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar en este webinar y adelante. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme y desde luego, bueno, pido disculpas por todos los retrasos que han sido debidos a problemas tecnológicos y que vengo de otra reunión, entonces al final es difícil compaginar cosas, así que disculpadme por este retraso, que esperemos que bueno, lo superemos de alguna manera. Bueno, tal como ha comentado Rosa, pues lo que vengo a presentar un poco es todo lo que es la red Valmed, que es la red de evaluación de medicamentos del Sistema Nacional de Salud y un poco cómo se ha gestado y en qué momento estamos. Antes de iniciar toda la intervención referida a la red Valmed, me gustaría un poco contextualizar, ¿no? Dar unas pequeñas pinceladas de en qué situación nos encontramos actualmente. Bueno, en materia de política farmacéutica, en especial en lo que se refiere a la incorporación de medicamentos, pues nos enfrentamos, el Sistema Nacional de Salud en general se enfrenta pues, a muchísimos retos y desafíos, tanto a nivel regulatorio, de investigación, como de precios y financiación. Entonces, realmente la incorporación de nuevos medicamentos supone un gran reto y en ocasiones, pues, lo conocéis perfectamente, esas aprobaciones aceleradas o condicionadas nos dan una serie de incertidumbres, dado que muchas veces pues, es una investigación temprana, no tenemos esa N de pacientes necesario, el comparador no es adecuado, entonces pues, requiere sobre todo para esa toma de decisiones tener datos fiables y evaluados de manera sistemática y rigurosa. Entonces, evidentemente, el objetivo de los temas sanitarios es
tener los resultados más óptimos para toda la población, ¿no? Y tomar esas decisiones de la manera más adecuada posible, intentando limitar lo que son tanto las incertidumbres clínicas como las incertidumbres financieras. Un poco el objetivo del plan para la consolidación de los medicamentos era sencillamente ver una oportunidad para obtener esos mejores resultados y de alguna manera mejorar un poco toda la metodología que se estaba llevando a cabo hasta este momento. Sabéis que previamente teníamos los informes de posicionamiento terapéutico que han marcado, sin lugar a dudas, un antes y un después en el Sistema Nacional de Salud. Desde que se iniciaron, pues han fortalecido la toma de decisiones en la selección de medicamentos y facilitaron, pues eso, facilitando información rigurosa e imprescindible a todos los agentes del sistema sanitario. Poco se vio pasados 7 años, desde que ahora veremos un poco toda la cronología, pues en la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pues se ha analizado la situación en la que nos encontrábamos y las posibles mejoras, tanto en lo que es en la estructura como es metodología en el proceso y todos los resultados. Y lo que se pretendía es tener, pues eso, una nueva etapa con una gobernanza más sólida, siendo el órgano de gobernanza la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial de Salud. Aquí os muestro un poco la cronología de cómo fue todo lo que es la gestación de los IPTs y la nueva creación de esta red de evaluación de medicamentos Revalmed. Bueno, en mayo del 2013, pues con una iniciativa que estaba entre la agencia, la Dirección General de Cartera Común, en aquel momento cartera básica, y con todas las comunidades autónomas, se hizo una propuesta para la colaboración en la elaboración de los informes de posicionamiento terapéutico y se creó lo que es el Grupo de Coordinación de Posicionamiento Terapéutico. Ya en agosto del 2018, con el Real Decreto de Estructura, se hizo una modificación de las funciones que realizaba la Dirección General de Cartera Común y entre ellas pues estaba la de coordinar el sistema de evaluación, la red de medicamentos de uso humano para la realización de informes de posicionamiento terapéutico que había de servir de referencia para la toma de decisiones en la gestión de la prestación farmacéutica. Esto también ha salido nuevamente pues, en el último Real Decreto de Estructura. En marzo del 2019, pues, en la Comisión Permanente de Farmacia se acordó la elaboración de este plan para la consolidación de los IPTs como el instrumento de referencia. Y ya en febrero del 2020 pues, se aprobó el plan, que después se actualizó debido a toda la pandemia, que quedaban ahí algunas alegaciones a modificar, pues se actualizó el 8 de julio de 2020. Con esto ya se creó el grupo de coordinación de la red, el grupo coordinador de la red Valmed, el 20 de octubre de 2020. Muy bien, entonces el plan, pues lo que tengo que deciros un poco, ha sido desarrollado y aprobado por la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y que ya sabéis está formado por comunidades autónomas, todas las entidades gestoras que ingesen mutualidades, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Dirección General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Los objetivos, un poco lo que os había adelantado, sobre todo era la consolidación del IPT como un instrumento de referencia para el posicionamiento y la evaluación económica del coste-efectividad de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. Hasta este momento, en los IPTs se hacía evaluación terapéutica, pero no se incluía de manera explícita lo que era la evaluación económica. Y entonces también lo que pretendía es esa mejora de todo el proceso de la evaluación de los medicamentos mediante, sobre todo, una gobernanza que estaba basada en una red de evaluación y la aplicación de herramientas que mejoraran tanto la priorización como el seguimiento del proceso de elaboración de los IPTs. La red de evaluación se creía porque había que buscar esa gobernanza sólida, apoyándose en todas las estructuras ya que existían en las distintas comunidades autónomas, en las distintas comisiones permanentes de farmacia o en las redes que ya existían en cada una de las comunidades y que apoyaran pues, toda esta evaluación junto con la Agencia Española de Medicamento y la Dirección General de Cartera Común, y además se aplicaría toda la territorialidad. Un poco
el que se quería es tanto gestores clínicos como económicos como especialistas. Los IPTs de esta forma lo que apoyarían sobre todo es el diseño de los informes de la Comisión Interministerial de Precio para la toma de decisiones de fijación de precio e inclusión de estos medicamentos en la prestación farmacéutica, la elaboración por parte de los órganos competentes de posibles recomendaciones para el posicionamiento de los medicamentos y la selección de estos medicamentos en las guías farmacoterapéuticas y además apoyaría esa prescripción del tratamiento más coste efectivo, es decir, iríamos desde lo macro a lo micro, es decir, que nos sirvieran absolutamente para todas estas acciones que se llevan a cabo dentro de lo que es desde la selección hasta la prescripción. Se basó fundamentalmente, o está apoyado fundamentalmente en 3 líneas de acción. La primera línea sería esa creación de la red de evaluación de medicamentos, que como ya he comentado es REVALMED, que está tejida por las alianzas de Dirección General, Agencia y Comunidades. Por otro lado, la segunda línea era modificación de la metodología empleada para lo que es el diseño y la aprobación de los IPTs y, por último, un cuadro de mando para el control y seguimiento de todos los IPTs, que además tuviera todos aquellos indicadores que nos irían mostrando cómo va todo el proceso y todas las posibles mejoras que podrían realizarse durante todo el proceso. Es decir, que estamos en continua modificación. El esquema, para que veáis un poco de esta red, sobre todo que es la línea 1, pues está formada la gobernanza, como ya hemos comentado, es la Comisión Permanente de Farmacia, y por otro lado tiene 4 estructuras. Ese grupo coordinador, que sabéis que se constituyó el 20 de octubre del 2020, que en el grupo coordinador está la Dirección General, la agencia y los nodos, y, por otro lado, sería un equipo de evaluación terapéutica, que está formada por la Dirección General, la agencia y las comunidades autónomas que quisieran participar, el equipo de evaluación farmacoeconómica, que es la Dirección General y las comunidades autónomas, y los nodos de evaluación, que serían todos los representantes de las distintas comunidades autónomas. Se debatió mucho cuáles serían estos nodos dentro de toda esta red, dentro de lo que es la Comisión Permanente de Farmacia. Es evidente que fuimos un poco a agrupar estos nodos que incluyeran todas aquellas posibles áreas de todo y que nos permitiera pues, categorizar a los distintos medicamentos en estas áreas, ¿no? En un principio, pero esto es modificable, pues hay 7 nodos de evaluación. Se agruparon en enfermedades inmunomediadas, enfermedades raras no oncológicas y terapias avanzadas, en antiinfecciosos, en oncología, hematología oncológica, sistema nervioso central, patología cardiovascular y factores de riesgo cardiovascular, hematología no oncológica y respiratoria. Y varios de estos nodos tienen subnodos. Como veis aquí, pues dentro de lo que es enfermedades inmunomedianas, pues había el subnodo de patología reumática y dermatológica y el de patología digestiva. El de enfermedades raras teníamos raras no oncológicas y terapias avanzadas. El de antiinfecciosos no tenía subnodo. El de oncología se agrupó un poco para tenerlo, porque además era uno de los que supuestamente, y que realmente es así, tiene una de las mayores cargas, tiene 4 subnodos, que es el de digestivo, el de renal y próstata, el de ginecología y mama, el de pulmón y el resto de patologías que no estuvieran incluidas en los anteriores. El de hematología oncológica tampoco tiene subnodo, ni el de sistema nervioso central, y el de patología cardiovascular y factores de riesgo cardiovascular tiene a su vez otros 3 subnodos. Bueno, aquí veis que hemos puesto uno de patología sin nodo para el caso de que sería necesario que venga algún medicamento que habría que agrupar a los otros o crear otro nodo. Bueno, un poco ya os adelanto, ahí os pongo lo que fueron las opiniones positivas del CHMP en este último trienio y como ya os había comentado, pues en la mayoría de los casos lo que vemos son autorizaciones, especialmente en el área de oncohematología y ya un poquito también ya lo que es terapias avanzadas. Y sí es cierto que en la mayoría de los casos también se ha incrementado el número de autorizaciones condicionales. En el caso del 2020 pues ya son 13 y en la mayoría de ellas pues son en el área de oncohematología. Las funciones que van a tener y la composición de los nodos de evaluación,
Pues los nodos de evaluación, como recordaréis, están formados por todos aquellos representantes de las comunidades autónomas. Están designados. Estos representantes están designados en la Comisión Permanente de Farmacia. Se envió, pues, cada comunidad autónoma mandó los suyos con un currículum y unas características de todos aquellos que iban a ser seleccionados. Su función principal es revisar el borrador del IPT y realizar aquellas aportaciones que consideren necesarios. Y como os he comentado, esa composición están integrados por expertos gestores y clínicos que están designados por las comunidades autónomas. Actualmente tenemos aproximadamente más de 125 expertos, ¿no?, en los distintos nodos. Y cada nodo va a ser coordinado y liderado por una comunidad autónoma y coordinado por otra comunidad autónoma. Esto como lo hemos hecho para que se vaya creando cierta sinergia entre ellos y además se gane experiencia, ¿no? Y la coordinación pues se acordó que sería rotatoria y tendría una duración de 2 años. Y tras estos 2 años, la comunidad autónoma que estaba de co-coordinadora pasaría a coordinar. Dentro de esta estructura que hemos hablado de la red Valme había el grupo coordinador de la red Valme. Sus funciones principales pues, serían identificar aquellos IPT a desarrollar, proponer a la Comisión Permanente de Farmacia la priorización de los IPTs a desarrollar y aprobar los IPTs. Los integrantes de este grupo de coordinación de la red Valmed serían pues, el representante de la Subdirección General de Farmacia, de la Dirección General de Cartera, el jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la agencia, que ostentaría la co-coordinación, y coordinadores de los nodos de evaluación. En el caso de que algunas de las comunidades autónomas no tuvieran coordinadores, pues entonces serían representantes de las comunidades autónomas para que en ese grupo estuviera representado todo lo que es el panorama del territorio nacional. Las funciones y composición que tienen los equipos de evaluación terapéutica y farmacoeconómica ya lo veíais un poco en el gráfico, y la función principal en este caso es la elaboración del borrador del IPT, tanto en lo que es referido a la evaluación farmacoterapéutica, todos los aspectos clínicos terapéuticos y farmacoeconómicos. El equipo de evaluación terapéutica pues, estaría liderado por la agencia y formado por equipo de la Dirección General y aquellos representantes designados por las comunidades autónomas que quisieran participar en la elaboración del IPT. Y el equipo de evaluación farmacoeconómica liderado por la Dirección General y formado por el equipo de evaluación de la Dirección General y aquellas designaciones que realicen las comunidades autónomas y que quieren participar desde el principio en la elaboración de la evaluación económica. Los nodos, pues un poco ya os lo he comentado. La función es simplemente revisar el borrador y realizar las aportaciones que sean necesarias. Y un poco las funciones específicas, como realmente los coordinadores lo que tienen que hacer es ver todos esos co-coordinadores y los integrantes de los distintos nodos. Entonces lo que hay que hacer pues, es coordinar todas estas funciones, ¿no? Entonces los coordinadores pueden participar de manera opcional, como os he comentado, en la elaboración de los borradores del IPT, pero su función principal es la elaboración del borrador del IPT y luego después hacer todas las aportaciones necesarias en las distintas etapas del proceso. El periodo de tiempo que tienen para hacerlo varía un poco de la fase, ¿no? Al principio, en el primer borrador son 30 días y ya después para las alegaciones son como 7 días. Ahora veremos un poco todo el esquema, que a lo mejor así se entiende un poquito más. También tendría que aprobar, porque veremos que hay una fase 1, una fase 2 y una fase 3. Y tras la aprobación de la resolución de precio y financiación, pues ya sería un poco decidir esa propuesta de posicionamiento, que más o menos para este periodo de tiempo requieren 5 días. Este sería el proceso en sí. Es decir, que como os he comentado hasta ahora, pues lo que vemos, lo primero que se hace por el grupo coordinador es la identificación y la priorización de los IPTs, que lo veremos ahora un poco más adelante. ¿En qué momento se realiza? Pues cuando hay la opinión positiva del CHMP. A partir de ahí, pues un poco se ve dentro del grupo de coordinación esos IPTs
veremos ahora la sistemática, y se manda a aprobación por la Comisión Permanente de Farmacia, que tiene 72 horas hábiles para decidir si está de acuerdo con esta priorización. En ese momento ya hay una asignación de los IPTs, ya es clara, porque realmente por nodos ya se establece y ya se ve a qué nodo va a realizarse, y ya se empieza un poco todo lo que es la elaboración del borrador. Y ya sería tanto la parte clínica como la parte económica por cada uno de los equipos de evaluación. Luego después, ya cuando está, pues hay la valoración por el nodo de evaluación de este primer borrador del IPT. Se hace una revisión cuando ya están todas las alegaciones y ya está de acuerdo todo el nodo junto con los distintos equipos, pues se hace una revisión del borrador en el grupo de coordinación. Y, por último, pues ya se envía, cuando ya está todo el mundo de acuerdo cómo ha quedado este IPT, pues se envía a los agentes interesados. Es decir, que se manda pues a las sociedades científicas, al laboratorio y a las asociaciones de pacientes, y el plazo para obtener todas las alegaciones posibles sería 10 días hábiles. Ya se hace después, otra vez, cuando vengan ya todas estas aportaciones, ese estudio de las aportaciones lo hace cada uno de los equipos, y ya hay un plazo de 10 días hábiles. Y esa valoración del IPT con las aportaciones se va al nodo de evaluación para ver si también está conforme, que tiene 7 días hábiles. Y aquí en este momento pues ya tendríamos la aprobación del IPT en fase 2, que aquí tendremos ya una primera publicación del IPT. Ya luego después, cuando ya tengamos un poco propuesta de posicionamiento, también lo realizarían los equipos de evaluación. Y, por último, ya la aprobación del IPT en la fase 3 para la publicación, que sería la segunda publicación. El periodo, desde ese momento de la fase 2 de esta publicación, estaríamos en el momento de si se incluye o no la prestación farmacéutica, esas decisiones de la Comisión Interministerial de Precio, y con esa resolución es cuando se hace esta propuesta de posicionamiento y se publicaría. Es decir, que tenemos esta primera fase 1, que sería cuando tenemos el borrador previo a enviar a los agentes interesados externos. Después tendríamos la fase 2 ya, que sería la primera de publicación, un poco variando con lo que es el otro procedimiento de los IPTs, que solo se publicaba una vez. Aquí tenemos una para que haya esta parte clínica y económica publicada, y ya cuando hay la decisión de precio y financiación, pues ya tendríamos la publicación definitiva. Como en la segunda línea, ya sabéis que uno de los puntos era una herramienta de priorización. Consideramos que era necesario ver un poco, ordenar el flujo de los distintos IPTs en la elaboración, que es carga de trabajo, y había que hacer pues una distribución adecuada de esa carga de trabajo en función también de lo que es más prioritario, ¿no? Por eso se hizo esta herramienta de priorización. ¿Qué puntos se tienen en cuenta? ¿Qué criterios se tienen en cuenta para priorizar? Lo que es ordenar esta elaboración de los IPTs, pues es lugar en la terapéutica, si tiene un potencial beneficio clínico incremental respecto a alternativas que ya están terapéuticas financiadas. En el caso de que tenga un beneficio clínico similar, si tiene un mejor perfil de seguridad respecto a lo que ya está financiado. Si hay nuevas indicaciones de medicamentos ya financiados y comercializados, ya sabéis que esto hay bastante presión, en el sentido que si uno ya está comercializado ya se puede, entonces hay una necesidad por parte del Sistema Nacional de Salud de que se tome una decisión lo antes posible. Otro potencial interés para el Sistema Nacional de Salud respecto a las alternativas que ya están financiadas. En un principio, cada una de estas puntuaciones se hará una priorización, y en el caso de empate, pues una de las cuestiones que siempre se planteaban es ¿qué hacemos? Pues normalmente, aunque el CHMP, poco todo lo que es el proceso, a veces desde fuera se ve de una manera diferente, pero cuando se aprueba por el CHMP esta opinión positiva, luego después tendrá la autorización por parte de la CE, la autorización de comercialización aquí en España, o la intención de comercialización, que es cuando se empieza a elaborar el IPT, pero muchas veces tampoco, aunque tengamos esa intención de comercialización, a lo que es a la Dirección General, que desde RAEFAR, que es
de una base de datos de la Agencia Española del Medicamento no nos llega a nosotros hasta que realmente el laboratorio pues ya ha mostrado esta intención de comercialización y presenta además en un periodo de tiempo ese inicio de procedimiento y lo que es la oferta de precio y financiación, con lo cual a veces pues, se tarda bastante tiempo en que nosotros nos llegue toda esta oferta, pero sí, por decirlo de alguna manera, el punto de partida para que pueda iniciarse el IPT es que el laboratorio sí presente intención de comercialización. Esta es un poco la matriz de priorización. Ya veis que en cada uno de los puntos que os señalaba antes, pues tenemos también unos subpuntos en el que se va dando distinta puntuación. Pues en lugar de la terapéutica, como era lógico, hay que tener en cuenta pues, si cubre laguna patológica, laguna en patología grave o no cubre ninguna laguna, si tiene beneficio, pues si lo sabemos que lo tiene, que no lo tiene, que se compara o que no, que sabemos que ya puede ser en algunos subgrupos, si tiene beneficio clínico similar o el potencial interés para el Sistema Nacional de Salud. Según esto vamos poniendo distintas puntuaciones. A priori es poca la información que tenemos, nos estamos basando en si está el EPAR o no, en los ensayos clínicos, pero aunque parecía que podía ser complicado, como es un ejercicio general, sí ya tenemos esta información que nos va orientando. ¿Cómo realizamos? Pues ya sabéis, como os adelantaba, es cada vez que hay la opinión positiva, pues vamos viendo un poco todos los posibles medicamentos a realizar el IPT. Esta acción, ¿cómo la hace? Pues se hace tras la reunión del CHBP. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos las opiniones positivas del 17. El viernes pasado salieron las opiniones positivas del CHMP y ahora, antes de esta semana, tenemos el grupo de coordinación, este jueves, entonces estamos ahora haciendo las distintas priorizaciones. ¿Cómo realizamos la priorización cada mes? Pues nosotros, cuando la agencia nos manda todo lo que es opiniones positivas y vemos aquellos IPTs que son susceptibles de realizar, pues elaboramos una tabla con estos medicamentos con opinión positiva que se comparte en el eRUM. Tenemos un eRUM para compartir toda la información, aunque estamos ahora diseñando una nueva herramienta, pero por ahora funcionamos con el eRUM, para que todos los miembros del grupo de coordinación pues puedan hacer las valoraciones de esta priorización. Se compila todo, es decir, que nosotros compilamos todas estas puntuaciones que hacen los distintos representantes del grupo de coordinación, además de con la agencia, y hacemos una media. Y en base a esto, pues ya se discute en la reunión del grupo de coordinación, se decide cuál es lo que se ha priorizado, si está adecuado, si todos estamos más o menos, sean coincidentes, y se decide también cuál es el medicamento que se va a pilotar. Cuando se diseñó toda la red, lo que sabíamos que era absolutamente necesario es realizar un pilotaje. Entonces, en ese pilotaje, aunque hemos adoptado lo que es la estructura nueva para la metodología, que lo veremos, en la parte terapéutica se haría de todos los IPTs, pero como la evaluación económica nunca se había realizado, era necesario hacer este pilotaje y que todos nos fuéramos un poco adaptando, tanto los nodos, la agencia y nosotros. Entonces se decidió que en cada una cada mes se priorizaba un IPT para realizar evaluación económica. Cuando terminemos esta fase de pilotaje y veamos si hay que hacer algunas modificaciones, como nos hemos adaptado, pues ya saldrán todos los IPTs con el nuevo formato y con evaluación económica incluida. Eso sí, se hace IPT de todos los medicamentos que sean identificados de HBP positivo que tengan intención de comercialización. Este sería un ejemplo de priorización, es decir, que participarían todos y se verían más o menos las puntuaciones que tendrían. La segunda línea un poco que teníamos era necesario hacer una modificación de esa metodología para la elaboración de los IPTs. Entonces, en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia
al mismo tiempo que se aprobó el plan de consolidación, pues se aprobó también un procedimiento normalizado para llevar a cabo la evaluación clínica, la evaluación económica y el posicionamiento terapéutico para la redacción de los IPTs. Y además, como esto es un proceso continuo de mejora, aunque esto era un inicio, pues sí, se pretende además añadir una serie de guías específicas que constituirían documentos anejos de apoyo al procedimiento general. Es decir, por el momento pues, se ha aprobado tanto el procedimiento general como unas guías de trabajo internas, ¿no? Pues, por ejemplo, pues se hace mucho hincapié en estos momentos en las comparaciones indirectas, cómo se tienen que evaluar, cómo no. Hay distintos checklists para esta valoración también, la valoración de los subgrupos, es decir, cada vez que aparezca o que se modifique, por ejemplo, los ensayos clínicos, por ejemplo, ahora lo que son los medicamentos agnósticos, pues también requieren una valoración adicional, pues cada vez que veamos, nos vamos adaptando, esto es lo que se pretende, ir adaptando a todas aquellas modificaciones que creen, o por lo menos se necesita una metodología adicional para hacer la mejor evaluación posible, tanto clínica como económica. Pues un poco lo que el procedimiento, pues de manera muy sencilla, pues incluye pues los distintos apartados del IPT. Incluye pues eso, toda esa sistemática y metodología, así que es una guía de cómo debería elaborarse ese IPT. Y el PNT general, pues como os comentaba, pues se irá adaptando a todas las nuevas evidencias y todas aquellas metodologías que puedan surgir con todos los nuevos medicamentos que se aprueben. Los cambios fundamentales frente al IPT, pues es porque uno de los aspectos que sí valoramos es, ya había más o menos el IPT, estaba consolidado, tenía apartados que ya ampliamente conocidos y aunque hubiera una modificación, por el momento determinamos que debería de mantenerse en su mismo formato, aunque se está analizando pues, posibilidades, pero ya que todo el mundo pues, lo conocía de esta manera, iríamos incorporando pues, todos los distintos apartados nuevos. Quizá la gran diferencia fundamental era incluir ese apartado de evaluación farmacoeconómica. Se estructuró un poco mejor desde el principio, sobre todo para que se fuera viendo cuáles son las alternativas terapéuticas y cuál podría ser el mejor comparador para la evaluación clínica. También un poco estructurar la información para que nos guíe para esa lectura crítica, para que veamos todas esas limitaciones de validez interna o de validez externa. También se incluyó, si era posible o si existían en aquel momento otras fuentes de evaluación secundaria que pudieran incorporarse y que nos pudieran ayudar a mejorar sobre todo la evaluación y posteriormente el posicionamiento. Un punto clave era sobre todo estructurar bien la información que nos permitiera hacer una valoración del beneficio clínico del medicamento, en especial del beneficio clínico incremental, sobre todo para que podamos interpretar si era relevante incluir ese medicamento o no en la prestación farmacéutica y qué es lo que estaba aportando. Y luego después, ya como os comentaba, se incluyó dentro pues, una guía para identificar grupos y subgrupos, porque cada vez más veíamos que es uno de los aspectos que había que tener en cuenta. Este es el IPT, que así tal cual se ve, pues es similar y lo único pues tiene esos apartados, como os comentaba al principio, sobre todo es ya desde el principio es ver cuáles son esas alternativas terapéuticas, cuál podría ser el comparador más adecuado, esas limitaciones con la validez y utilidad, validez interna-externa y la utilidad práctica que tendría. Si tenemos más información que nos pueda ayudar a mejorar en la evaluación. Punto clave y fundamental lo que es la valoración del beneficio clínico. Importantísimo, que es un apartado absolutamente nuevo, lo de la evaluación económica. Y, por último, todo lo que es ya un posicionamiento terapéutico cuando ya está esa decisión de precio-financiación. Hasta este momento, dentro de lo que era el IPT, lo que se incluía era un apartado que es consideraciones generales del grupo de coordinación, que simplemente reflejaba un poco más o menos las resoluciones de precio y financiación que se habían adoptado en la Comisión Interministerial de Precio.
Visto toda la estructura, una de las preguntas que nos hacen es si realmente esto va a demorar mucho más la elaboración de los IPTs. En un principio esperamos que no. Ya sabéis que ahora está en pilotaje y este pilotaje además pues nos tenemos que ir adaptando. No estamos cumpliendo esa exigencia de los 90 días, pero la idea es que poco a poco, cuando ya estemos todos un poco más coordinados, pues sí, el tiempo estimado es de 90 días. Puede ser un poquito más hábiles, no naturales, con lo cual tenemos un poquitillo más. Y la tercera línea, y que consideramos también fundamental, era ese cuadro de mandos. Ese cuadro de mandos nos va a permitir, sobre todo, monitorizar toda la actividad y ahí ver en qué fase se encuentra, qué tiempos, qué grado de cumplimiento hubo de todos los plazos, dónde podemos ver mejoras, dónde hubo más carga asistencial, que ya la vemos más o menos, pero así lo veremos, si está motivada la carga asistencial, la demora o por otras cuestiones, es decir, que realmente nos va a permitir una monitorización exhaustiva de todo el proceso, que es fundamental, sobre todo si queremos mejorar. El cuadro de mandos por ahora, pues simplemente pues, vamos rellenando todo, es decir, que comprende todas estas fases que os presentaba en todo el proceso de la elaboración de los IPTs y se va poniendo, entre otras cosas, pues eso, el nombre del medicamento, el principio activo, la TC, si es nuevo, perdón, el nodo, el subnodo, la puntuación que tiene, la fecha de la opinión, la fecha de decisión de la CE, la fecha de intención de comercialización y todas las distintas fases por las que pasa. Visto todo esto, uno de los aspectos fundamentales que considerábamos es que para que se entendiera y que todo el mundo estuviera implicado, era necesario implantar una formación específica. Entonces se planificaron en aquel momento, cuando se creó todo el grupo de coordinación, una formación pues express, que es un curso formativo de 8 horas, y luego después estamos ya planificando y elaborando la realización de un curso más amplio de 40 horas, que nos gustaría pues mucha parte teórica, pero sobre todo amplia parte práctica. Esto es un poco lo que programamos, pues sería una formación, la formación express, como os comentaba. También era necesario dar información de toda esta red, porque todo lo que se crea nueva siempre crea estas expectativas, y se hizo un webinar informativo a los distintos agentes, y también hay un documento de preguntas y respuestas que está colgado en la página web para todas aquellas cuestiones más o menos que ya sabíamos que se iban a plantear. El pilotaje, como sabéis, es un IPT por nodo, y tenemos pues ese desarrollo del cuadro de mandos. Un poco recordaros, si dimos el workshop, pues tuvo una amplia aceptación. El primero que hicimos lo hicimos del 27 al 29 de octubre y como se quedó muchísima gente fuera, pues se repitió y lo repetimos del 24 al 27 de noviembre. El plan formativo de 40 horas, esperamos tener 20 teóricas y 20 prácticas. Estamos planificando, no sé si podrá ser este año, sino a principios del que viene. Estos eran un poco los contenidos del workshop, que aquí nos centramos sobre todo en aquellos aspectos relevantes que se habían modificado dentro de los IPTs que existían anteriormente. El de preguntas y respuestas, lo dejo ahí, está en la página web, y el informativo lo dimos el 26 de noviembre. Pilotaje, un poco os hago pues, un breve resumen de lo que tenemos hasta ahora, que simplemente es, ya sabéis, se constituyó, como os he comentado, en octubre del 2020. Se han priorizado 82 IPTs y se ha llevado a cabo la implementación del nuevo modelo con evaluación económica en 13 IPTs. Disculpad. Y en estos momentos pues, estamos haciendo análisis de estos IPTs para ver si estamos cumpliendo los objetivos o no, o si es necesario que modifiquemos algo de lo que ya estaba planificado. Todos los IPTs, ya sabéis, siguen estando colgados en la página web de la agencia, pero ahora ya se ha creado pues un poco lo que es una pestaña que es del grupo coordinador de la red Valmet, y ya se ve un poco el resumen de todas las reuniones, que ahí se indica todos aquellos IPTs que se han priorizado, cuáles se van a realizar y cuáles se van a realizar con la evaluación económica. Desde que se puso en marcha, pues ya se ha publicado uno con evaluación económica.
que es el talazoparib, y en breve pues ya estamos pendientes de que se publiquen, creo que 3 brevemente. Respecto un poco a una pregunta que también se realiza habitualmente, si ha cambiado un poco todas las aportaciones por parte de las sociedades científicas o de los pacientes, es la misma sistemática que se seguía hasta este momento. Cuando se elabora el IPT, se va a ir la fase, se envía a revisión externa para que se hagan las alegaciones por los distintos agentes. Y la industria farmacéutica exactamente igual que como se venía realizando hasta el momento. Y bueno, esto es lo que, no sé si me ha alargado o no, pero bueno, he intentado que fuera el tiempo que me habíais dicho. No sé si tenéis algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Dolores. Yo creo que ha quedado muy bien explicado, pero seguramente habrá preguntas. ¿Tenéis activado la posibilidad de realizar las preguntas a través del Questions and Answers? Pero después también podéis alzar la mano y nosotras os daremos la palabra. Vamos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Mira, tenemos una pregunta. Muy bien, pues tenemos la pregunta de Lidia, es economista de salud en SEX, y cómo podríamos hacer para colaborar Redech y Revalmed. Las agencias de la Redech llevamos años coordinándonos para cometer las preguntas de investigación con métodos homogéneos y podríamos compartir nuestra experiencia con Revalmed y podría ser una manera de empezar a colaborar las dos redes. Bueno, yo creo que esta es una pregunta además, Redes depende de la Subdirección General de Cartera, ¿no? Por ahora, es decir, el plan lo que realmente estamos monitorizando, se ha creado y lo que se pretendía sobre todo es, como comenté previamente, pues es contar con los expertos gestores y con las estructuras que existían en las comunidades autónomas de evaluación de medicamentos y también de evaluación económica, y lo que se pretendía es esta red de territorialidad. No sé si más adelante pues ya dará lugar a esas colaboraciones. Sobre todo, claro, nosotros una parte muy importante es lo de la evaluación económica y por el momento pues tendremos que ir viendo cómo estamos funcionando para ver otras posibles colaboraciones. Mientras no haya otra pregunta ni se haya alzado la mano, yo lo que veo es la celeridad, o sea, la agilidad con la que seleccionáis, ¿no? A partir de no tenéis una referencia para seleccionar cuáles serían los fármacos que serán sometidos a IPT, o sea, toda esta parte, en nuestro caso, pues creo que es que va un poco más lenta, ¿no? Porque el proceso de priorización es diferente, cómo se seleccionan las tecnologías a evaluar es diferente y sí que deberíamos, ¿no?, aprender a ver si podemos utilizar pues un sistema parecido al vuestro para identificar y ser proactivos, ¿no? Porque en vuestro caso es eso, es la proactividad, no lo que caracteriza la red. Sí, bueno, la necesidad impera, ¿no? Y se necesita. Sí. Entonces, Sí, sí. tenemos que ser ágiles, como no puede ser de otra manera. Entonces, sí, sencillamente, aunque parezca que es complicado, porque al principio se veía complicado la priorización, pero luego después no es tan complicado porque son como una regla. Esto no quita que después veamos que pueda ser necesario añadir o modular uno de los aspectos, pero ya casi todo el mundo se ha adaptado y se ve claramente, y son muy coincidentes todo, que esto es lo que indica que realmente no estaba tan mal pensado todas estas distintas puntuaciones que pensábamos, porque es muy coincidente la puntuación de todas las distintas comunidades autónomas junto con la agencia, junto con nosotros. Son aspectos muy generales, pero que son claves, sobre todo por eso, que valoran esa necesidad, aunque se vayan a hacer todos, pero de por cuál va a empezarse. Sí, es necesario ser ágil. Sí. Que tenemos a Cristina Valcárcel, que tiene una pregunta. Bueno, da las gracias. Sí, bueno, la pregunta era porque aquí, gracias, quería preguntar si se plantea si cuando decís que vais a hacer un análisis del coste-efectividad es porque se va a hacer una revisión de la evidencia, de lo que ya hay descrito en la literatura, o es una evaluación económica de nuevo. Vamos a ver,
combinamos las dos cosas. Si existe una evaluación económica ya existente, también se hace una valoración crítica de esa evaluación económica existente. Y esto también nos puede un poco ayudar. Pero después hacemos los distintos escenarios en función de la información que tengamos. También se va a diseñar o se intenta diseñar pues una guía para la industria farmacéutica para tener una metodología común para poder hacer la valoración. En la mayoría de los casos, si ya existe algo, partimos de eso y si no, lo hacemos de nuevo. Es que nos encontramos con muchísimas situaciones, porque, por ejemplo, yo que sé, hace poco que estábamos valorando lo que os comentaba, mucho de lo que es terapias avanzadas o comatología es pues, ensayo de un solo brazo, fase 2. Es muy difícil hacer ahí una valoración económica ni incluso una comparación indirecta. Entonces haces una serie de asunciones que a lo mejor te quedas con el impacto presupuestario porque no puedes hacer un coste-efectividad. Es decir, que te vas un poco adaptando. Siempre buscas lo que existe ya publicado, evidentemente en revistas de peer review y alto impacto o en agencias que ya lo hayan realizado y se ve un poco cómo han analizado el modelo y esto nos sirve de ayuda. Si no tuviéramos nada, pues partimos y hacemos de nuevo una evaluación económica, pero que estamos limitados por la evidencia que tenemos en ese momento, la información disponible de ese medicamento, que en muchos casos, sobre todo últimamente, como os he comentado, pues no es muy madura, con lo cual esa evaluación económica en la mayoría de los casos no podemos hacer una evaluación económica completa, como se conoce en el ámbito académico, ¿vale? Sino que pues vamos adaptándonos a la información que tenemos. Pues enlazando con tu respuesta, hay otra pregunta que es si hay previsto algún procedimiento para acometer evaluaciones post-comercialización, por ejemplo, para hacer evaluaciones económicas con más información que la disponible al inicio. Es una pregunta también de Lidia García de SEX. Bueno, por ahora, primero que sepamos modular toda la información que tenemos ahora para sacarla y luego después, cuando veamos ya todos los resultados, probablemente después habrá que valorarlo, ¿no? Habrá que valorarlo. Por ahora no tenemos post-comercialización, no. También es cierto que tenemos distintas herramientas. Unido a Revalmed tenemos Valtermed. Muchos de aquellos medicamentos que tienen incertidumbres clínicas, pues lo que tienen es acuerdos de pago por resultados que estamos registrando esos resultados. Cuando tengamos esos resultados, que es esa evidencia que nos va a complementar estos datos en vida real, esto también nos va a ayudar evidentemente para hacer ese coste-efectividad que a lo mejor no teníamos antes o hacernos repensar si se va a incluir o no. Entonces, cuando tengamos también estos resultados, que va unido mucho uno al otro, sí lo veremos posteriormente, si es necesario un reposicionamiento de lo que teníamos previamente. Perfecto. Y lo mismo, se puede consultar Valtermed igualmente para ver cuáles son los estudios que hay en marcha. Sí, en estos momentos pues ya tenemos incluidos 13 protocolos farmacoclínicos. Estamos pendientes de incluir pues 3 más que estamos elaborando en estos momentos y bueno, por ahora como está implementándose, la mayoría de las ocasiones lo que sucede es, ya sabéis, en los estudios observacionales, la incorporación aquí, en este caso es paulatina, de los pacientes, con lo cual necesitamos un periodo de tiempo para tener esas variables que queríamos alcanzar, ¿no? Por ejemplo, tenemos los CAR-T, nosotros habíamos puesto un punto temporal de 18 meses, como se fueron incorporando, pues no tenemos los datos, entonces, pues bueno, poco a poco iremos sacando todos los informes de CAR-T si están publicados, pero nosotros estamos pendientes también de valorar esos resultados y ver un poco cómo va a influir para una toma de decisiones posterior. Pues dejo aquí en el chat, dejaré. Tenemos una pregunta de Sandra García Armesto. La evaluación económica, particularmente en nuevas terapias, parece que debería ayudar a establecer escenarios de precios que condicionen la decisión de incorporación. ¿Se contempla este aspecto en la metodología y procesos que tenéis contemplados? No entendí muy bien la pregunta. Pues vamos a darle, si le podemos dar el micro a Sandra. No entendí, pero porque no escuché bien tampoco, ¿eh? Ah, vale. No, yo pues, me queda un poco, no sé si Sandra quiere, si le podéis dar, Carme, si le podeu donar a Sandra accés al micro. Sí, ya está. Sí, creo que me lo acaban de dar. No sé si me oís bien. Sí. Hola.
Oye, muchísimas gracias por la presentación, ¿eh? Súper interesante. Entonces, se me ocurre esta pregunta, quiero decir, obviamente los IPTs tienen que interaccionar con la comisión de precios y la decisión sobre si algo es coste efectivo como para incorporarlo o no a la cartera de prestaciones, pues claro, dependerá del precio. Entonces, mi pregunta es, literalmente, si quieres te la vuelvo a leer, la evaluación económica, particularmente en nuevas terapias, parece que debería ayudar a establecer escenarios de precios, que son los que van a condicionar la decisión de incorporación. Entonces, mi pregunta es si contempláis este aspecto en la metodología y los procesos que tenéis contemplados. He escuchado también bajo, es que no sé por qué ahora estoy escuchando peor. Jo, ya lo lamento, No sé, pero en un principio, evidentemente, lo que es esta nueva metodología es para ayudar a la toma de decisión de precios y financiación, claro está. Entonces se hacen distintos escenarios. Nosotros hacemos escenarios, suposiciones, porque ya sabéis que en algunos casos, pues ya tenemos, en unos tenemos ya lo que es la oferta de precio y financiación por parte del laboratorio, otras veces no. Entonces, como tampoco podemos revelar, ¿no?, esos datos, pues jugamos con distintos escenarios hipotéticos y con análisis de sensibilidad y desde luego analizamos las posibles escenarios que después nos van a orientar a esa toma de decisión de precio y financiación. Sí, para eso está. Y claro, lógicamente, sí, no, parece que sería una posición de fuerza el poder a la hora de negociar con la industria, ¿no? Decirle, mira, a este precio no, pero a este otro precio tengo evidencia de que sería coste efectivo. Claro. Bueno, por ejemplo, yo el otro día estábamos discutiendo, además hay un IPT que ya se ha enviado a los laboratorios y yo les decía, es que ahí ya os damos orientación de un poco lo que pensamos, ¿no? Y en ese IPT pues orientamos en los distintos escenarios qué es las debilidades que encontramos o incertidumbres clínicas por la fase temprana y luego después, por otro lado, pues el precio, que a priori sería similar a otros que ya tenemos y entonces ahí mostramos esos distintos escenarios que nos iban a permitir y poníamos sobre la mesa un poco que realmente nos parecía excesivo por todo un poco esas incertidumbres. Y como ya en la evaluación económica pues ya poníamos los escenarios y lo que costaba más respecto a lo que ya existe, pues ya te orienta en qué punto para la negociación, con lo cual yo creo que va a ayudar porque ya les revela un poco en qué situación está y quizá nuestra línea roja para el precio y financiación. Si puedo abusar un poco, Rosa, porque tenía otra pregunta que no llegaba a terminar de escribir. Vale, si no, de momento no hay ninguna más. Vale, pues Dolores, la otra pregunta era, ¿qué tenéis pensado hacer en los casos en los que el comparador más evidente no es otro fármaco? Quiero decir, por ejemplo, es que te escucho, la verdad te escucho mal. No sé intentaré elevar la voz. Me disculpáis los demás si os atrueno. ¿Me oyes mejor ahora, Dolores? Dolores. ¿Dolores? Sí, es que escucho regularcito entonces y no sé lo que hacer, la verdad, porque no tengo más posibilidades. Bueno, pues si preferís escribo la pregunta en el chat, no tengo problema. Bueno, inténtalo, Sandra, a ver si... Vale. A ver, la pregunta era, ¿qué sucede o qué tenéis pensado, cómo tenéis pensado abordar los temas en los que el comparador más evidente, porque la práctica clínica habitual es así, no es otro fármaco, sino, estoy pensando en las terapias avanzadas, estamos hablando de otras alternativas terapéuticas que fundamentalmente vienen mediadas por radioterapia o cirugía o otro tipo de tecnología? Sí, se aborda, lógicamente, pues un poco lo que he comentado previamente. Si tú no tienes el comparador idóneo, pues tendrás que comparar con las alternativas que ya existen. Entonces, vamos a ver, es que a lo mejor hay que replantearse todo desde lo que es la evidencia científica y un poco también a nivel regulatorio, ¿no? Entonces, nosotros si tenemos, por ejemplo, un ensayo de un solo brazo que no tiene comparador, lógicamente, y que se supone una posición que cubre una laguna terapéutica, pero luego después, cuando vas a ver las publicaciones o lo que se hace en otras agencias, se hace una comparación indirecta,
metodológicamente incorrecta, porque si tiene un solo brazo, ¿cómo lo comparas con otro? Y esto es lo que sirve para la negociación de precios por parte de los laboratorios, y dice que cubre, pero se compara con lo que existe hasta ahora. Entonces es una contradicción. Si tú te comparas con lo que existe hasta ahora, es que estaba cubriendo esto. Entonces tú te tendrás que poner a la misma altura. No hacer una comparación indirecta, aunque la hagan y la publiquen, te digo porque esto nos acaba de pasar, y que se admita de alguna manera, pero entonces tú tendrás que decir, pues yo te tengo que comparar con lo que está hasta este momento. Y esa sería la alternativa, ya que ellos mismos hacen el ejercicio, por ejemplo, ¿no? Mira, No lo sé si he contestado, pero en las terapias avanzadas tenemos un antes y un después, pero la terapia avanzada tú tendrás que ver. Esta terapia avanzada tal cual está, ¿realmente ha cubierto las necesidades si es mejor de lo que tenemos? Aquí en el caso de, por ejemplo, los CAR-T, tendríamos que ver, ¿ha sido mejor que lo que era el trasplante si no había fracasado el trasplante o se ha utilizado previamente, o otro inmunoquímica, o un fármaco de inmunoquímica? Pues esto es lo que tendremos que ir viendo, que nos tenemos que ir adaptando, claro. Si no hay comparador, pues con lo que existe. Un poco te lo Y luego planteaba, después, Dolors. evidentemente, si tenemos esos resultados a largo plazo, nos van a decir, pues está cumpliendo aquello que realmente esos resultados que el ensayo clínico nos estaba mostrando, o dentro de la realidad se ha mostrado peor. Un poco te lo planteaba por también... Es que te escucho mal, con lo cual estoy un poco contestando al aire, ¿eh? Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. No, es que me resulta complicadísimo. No sé si es... tampoco sé yo cómo mejorártelo, Dolores. Me da la sensación que es un problema de recepción. Sí, es problema. Sí, si quieres Rosa, lo como ponemos, parece que a ti sí tiene mejor recepción, Dolores, si te parece, la digo en alto y tú se la trasladas, ¿vale? Sí. Vale. Mi planteamiento es un poco por el lado de quizá sería conveniente ir contemplando la convergencia entre la evaluación de tecnologías y la evaluación de fármacos. Un poco, quiero decir, por supuesto, la oferta de colaboración y de compartir con vosotros toda la metodología que tenemos desarrollada es evidente, la nuestra de aprender con todo lo que vosotros estáis desarrollando, pero yo no sé si es un problema estructural del sistema, y de cara a las nuevas terapias me parece que a lo mejor se nos está volviendo más agudo de lo que era el hecho de esta división estricta entre fármacos, que ya han dejado de serlo, empiezan a ser procesos, y tecnologías. Sí, Dolores, es el tema de que podríamos, pues ante la pregunta que había planteado antes Sandra sobre los comparadores, es el tema de converger metodologías de lo que se utiliza en redes y bueno, y ayudaros a vosotros en estos escenarios. Y más que nada por lo que comentaba, que los fármacos pues cada vez se va desdibujando más pues un análisis como fármaco puro, sino como que forma parte del proceso asistencial. Sí, pero un poco en lo que he comentado, sí, realmente, evidentemente, las metodologías de evaluación pueden ser un poco similares y poco a poco tenemos que ir adaptándonos, y por ahora pues realmente está una estructura bastante sólida que tenemos que ver cómo está funcionando. Sí, yo creo que, bueno, o sea, nosotros también aprender de esa respuesta a 90 días, porque se devora por la complejidad, ¿no? Y por el gran volumen de literatura que hay para revisar, ¿no? Y es encontrar también ese punto medio, ¿no? En el que vosotros, claro, se os pide celeridad para tomar decisiones, ¿no? Para posicionaros, ¿no? Para que haya este informe. Pero claro, a la vez vosotras os encontráis con, ostras, es que nos falta, ¿no? Pues evidencia, ¿no? En determinados aspectos, pero nos vemos, ¿no? que tenemos que dar esa respuesta, ¿no? Y en nuestro caso, pues tenemos otras metodologías, pero que se dilatan un poco en el tiempo, y por eso que tenemos que encontrar, a lo mejor hacer, pues yo qué sé. Es que aquí tenemos que ser muy pragmáticos, aún así, pues dice que tenemos mucha demora, sobre todo en la toma de decisiones de precio y financiación, y a veces te encuentras no con dificultades ya de evaluación de la evidencia, que si las hay, vosotros lo sabéis, sobre todo por estas fases tempranas,
pero que hay una necesidad, sobre todo a nivel, pues eso, de asociaciones de pacientes, de que sale un nuevo medicamento y hay que tomar decisiones. Y muchas veces la demora ni está motivada porque tardemos en la evaluación, sino porque realmente el propio laboratorio no envía la oferta de precio y financiación hasta más tarde. Yo estoy monitorizando esto y a veces nos encontramos que desde una aprobación del CHMP el laboratorio decide enviar por el motivo que fuera, porque tiene o por posibilidades de marketing o porque ya tiene una nueva indicación, y a veces tenemos demoras de que envíe de más de un año. Es decir, que está aprobado y no lo tenemos, ni oferta. Pero sí es cierto que se nos exige ser muy pragmáticos, porque es una necesidad, que es nuevo un medicamento, hay que valorarlo y ayuda una demanda social. Entonces, desde el momento que se pone en marcha todo el proceso, desde el momento que está el CHMP y luego después ya nos viene todo el inicio del procedimiento, tenemos que ser pragmáticos y rápidos y equivocarnos lo menos posible con lo que tenemos. Claro está que en aquello que tenemos poca información y lógicamente donde tenemos esa incertidumbre clínica o financiera, porque si hay incertidumbre clínica te vas más al acuerdo de pago por resultados, si es incertidumbre financiera más a techos de gasto, ¿no? O otras posibilidades o precio-volumen. Y todo esto al final pues nos va a ayudar, sobre todo en lo que es la incertidumbre clínica, esa monitorización en Valtermed. Es la que nos va a ayudar a complementar toda esta información. Pero sí es cierto que aquí hay que ser pragmático y ágil. No podemos tener demoras y las tenemos, pero y se nos cuestionan esas demoras, pero hay que ser muy pragmático, muy pragmático. Porque yo tengo, no sé si, yo tengo dos preguntas. Una es sí, claro, dice, cuando, perdón, la estoy formulando fatal. Es en el momento que a vosotros os llega, ¿no?, a través de la EMA, esa notificación, claro, ¿habría alguna manera de previo, ¿no?, a decir, ostras, claro, es que si se está desarrollando este fármaco, estáis utilizando este diseño de estudio y luego vamos a tener que hacer estos informes de posicionamiento terapéutico, es de alguna forma alertar, avisar de que este tipo de metodología no nos servirá, ¿no? Es como acompañar de alguna manera, ¿no? Y decir, bueno, es que si luego queremos hacer la evaluación, ¿no?, evaluación económica, necesitaríamos un comprador y demás, y este tipo de estudios pues no nos están ayudando, ¿no?, de un solo brazo, pues no nos están ayudando, y es como avisar previo a esa ya autorización de la comercialización de que este tipo de estudios dificultaría luego la toma de decisiones y demás. Sí, eso ya se ha comentado y a nivel europeo también se ha comentado y en distintas ponencias al respecto, ¿no? Y de hecho hay muchísimas publicaciones y es algo manifiesto que cuanta más incertidumbre, más variabilidad en la toma de decisiones, porque a lo mejor el mismo medicamento, incluso en un país decide una cosa y otro. Esto es porque al final hay tantas incertidumbres que la variabilidad es grande, pero esto sí se ha dicho. Y de hecho, si tenemos reuniones también, evidentemente al laboratorio se le dice, incluso a los clínicos, ¿no?, que participan en los ensayos clínicos, porque al final, si hay esa metodología y la incertidumbre que no resuelve la clínica, lo que es el ensayo clínico, lo tenemos que resolver en la realidad, tendrá que haber otras formas para ajustarse, ¿no? Entonces, no hay que trasladarlo todo, pero últimamente se traslada. Pero esto ha sido un poco, al principio no era así y estuvo motivado porque se quiere el acceso temprano, ¿no? Aquello nuevo, que no hay cubierto, que no tienen que hay una laguna, entre comillas, porque de algunos lo hay y de otros no es tanto lo que hay, pero entonces esto ya motivó y estuvo esa corriente hace unos años en que no, el acceso temprano. Entonces, en el momento que ese beneficio-riesgo pues es positivo, es decir, que realmente se ve que hay beneficio-riesgo y que está cubriendo, pues en aras a que llegara antes al paciente, pues entonces se aprobaba. ¿Qué se trasladó? Pues se toma decisiones, que es muy difícil, porque muchas veces tú ves este medicamento con lo que tenemos ahora, con esas variables subrogadas. De hecho, hay miles de publicaciones, ¿no?, de esas aprobaciones condicionales que están subrogados y, de hecho, incluso las monitorizaciones a largo plazo y ni tenemos esos resultados, ¿no? Entonces, claro, esto debe de cambiar de alguna manera y se está comentando continuamente porque, vamos, publicaciones
críticas y nosotros desde nuestra posición y a nivel europeo comentarlo porque debe cambiar. Y a nivel de los clínicos se le dice, ya que participáis en el ensayo, habría que ver que a lo mejor estos aspectos, porque realmente el ensayo clínico es lo adecuado, si está adecuadamente diseñado y todo, pero sí es cierto que todos los criterios de inclusión y exclusión te orientan muchísimo hacia dónde va dirigido, pero se busca eso para que obtenga la aprobación. Y entonces, lógicamente, el laboratorio sabe exactamente qué variables o qué no debe de incluir, cuáles debe de excluir, para que al final obtenga esa autorización por parte de la EMA. Pero crean muchas incertidumbres, lógicamente, sobre todo en lo que es condicional, excepcional y en muchos diseños cuestionables. Sí. Muy bien, pues no sé si hay más preguntas. Yo solo dar las gracias nuevamente a Dolores por este webinar, por esta oportunidad. E informar, y esto me viene al pelo, de que la semana que viene tenemos a César Hernández de la EMS, que estamos aquí enlazando, ¿sabes? Parece que esté hecho a posta, pero bueno, no lo sabía, que ibais, que primero Antonio Picón, ¿no? Diciendo pues las recomendaciones era pues hacer pues Revalmed, ¿no? Y Revalmed pues habla, ¿no? de su colaboración con la EMS, y la semana que viene pues tendremos a César Hernández de la EMS. Pues muchísimas gracias, Dolores. Seguimos trabajando, ¿sí? Muy bien, pues seguimos trabajando. Muchas gracias a vosotros y espero que por lo menos me haya explicado bien. Sí, claro que sí. Claro que sí. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.